Credit Suisse, quien nos atiende en esta llamada. Hola Alonso, buena tarde. La mayoría de los integrantes señaló que se podría hacer una pausa monetaria, pero parece haber diferencias sobre el momento en el que pueda finalizar el ciclo de alza de la tasa de interés. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, las minutas de hoy reflejan que algunos miembros, la mayoría, creen que podríamos estar cerca del fin del ciclo de alzas en las tasas. Sin embargo, hay dos miembros de la Junta que opinan lo contrario. Uno dijo que era tal vez prematuro y podría ser dañino para la credibilidad del banco declarar victoria y declarar el fin de este ciclo, y otro dijo que inclusive había que mantener los diferenciales con las tasas de la Reserva Federal y, de ser necesario, inclusive ampliarlos. Entonces hay claramente una diferencia de opinión en la Junta de Gobierno del Banco de México, dos miembros de la Junta diciendo tal vez no deberíamos de cerrar la puerta a mayores alzas, y otros tres diciendo tal vez ya acabamos. Quizá por eso los miembros de la Junta también difieren sobre los riesgos inflacionarios. La mayoría considera que el balance de riesgos para la inflación es neutral, pero otros opinan que este balance mantiene un sesgo alcista. Es correcto, y yo creo que estos miembros, que son la minoría, son dos, siguen siendo muy cautelosos, siguen siendo muy prudentes y siguen estando a la expectativa de mayores choques o choques adicionales de inflación en los próximos meses, posible inestabilidad en el tipo de cambio, posible inestabilidad en mercados financieros a nivel global. Entonces, por ahí ellos marcan una nota de prudencia cuando los otros están siendo más neutrales con respecto al balance de riesgos de inflación. ¿Qué entender de la mención sobre la curva de diferenciales de tasas entre México y Estados Unidos, que se mantiene invertida? Sí, básicamente lo que esto significa es que el diferencial de tasas México-Estados Unidos en el corto plazo es mayor que el diferencial de tasas en el largo plazo. En el corto plazo tenemos un diferencial de alrededor de 600 puntos base, en el largo plazo este diferencial es tal vez más cercano a 400 puntos base, y lo que ello implica es que, bueno, aun cuando las tasas a nivel global o en Estados Unidos suban, la curva se desplace al alza, tenemos un margen con respecto a las tasas en Estados Unidos, y tal vez el choque no sería tan dañino. También te refleja que, bueno, que la actitud o las acciones del Banco de México en materia de política monetaria han sido mucho más agresivas de lo que ha hecho el FED. El FED tal vez ha subido 75 puntos base desde diciembre del 2015, cuando las alzas en México ya suman 400 puntos base. Entonces, el Banco de México ha sido mucho más proactivo, mucho más preventivo y mucho más agresivo a la hora de subir vis-a-vis la FED. En la minuta se hace referencia a la renegociación del TLC con Estados Unidos y Canadá y el ciclo electoral en México para 2018 como factores de riesgo para los mercados, entre otros. ¿Es necesario mantener la guardia en las políticas fiscal y monetaria? Yo creo que es de vital importancia mantener la guardia en materia fiscal y en materia monetaria. Son dos riesgos importantes. Hay mucha incertidumbre con respecto al curso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Si bien ya no estamos tan asustados como estábamos hace 6 u 8 meses, todavía no sabemos cuál va a ser la versión final del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no sabemos ni cuándo va a salir esta nueva versión. Con respecto a las elecciones en México, bueno, yo anticipo una elección muy competida, muy reñida. La campaña se desarrollará de marzo a junio del próximo año, y yo creo que ante una elección competida, incierta, subirá la incertidumbre y la volatilidad en los mercados financieros en México, incluyendo el mercado cambiario, y por ello es de primordial importancia que las autoridades mantengan una postura fiscal y monetaria sólida, firme, y es por ello que yo no anticipo bajas en las tasas de interés por parte del Banco de México, sino hasta después de las elecciones, suponiendo que las elecciones salen bien. Sin embargo, en la encuesta Citibanamex de ayer, el consenso anticipa que Banco de México recortará su tasa en 25 puntos base en junio de 2018. La elección es el 1 de julio, ¿no? Hay que tener esto muy claro porque algunos piensan que es el 3 de junio. La elección presidencial es el 1 de julio, y yo creo que
sería prudente por parte del Banco de México. Bueno, hay muchos factores todavía en el aire, pero hoy, con la información al día de hoy, yo creo que sería prudente esperar a que ver cómo pasan las elecciones, cuál es el resultado, y empezar a contemplar bajas hacia la segunda mitad del año. Yo pienso que junio sería temprano para empezar a bajarlas. Alonso Cervera, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti, Víctor. Saludos.